La sinagoga de Cafarnaúm se alzaba imponente en el corazón de la ciudad, sus muros de piedra blanca reflejando la luz dorada del atardecer galileo. Jairo caminaba por sus pasillos con la autoridad que su posición demandaba, sus sandalias resonando contra el suelo de mármol pulido. Como principal de la sinagoga, cada decisión, cada palabra, cada gesto suyo era observado, medido, juzgado por la comunidad que lideraba. Durante años había construido una reputación intachable. Un hombre de ley, un guardián de las tradiciones, un líder respetado por fariseos y ciudadanos por igual. Sus ropas finamente tejidas, su barba cuidadosamente recortada, su porte digno. Todo en él hablaba de un hombre que había alcanzado el pináculo del respeto social y religioso. Pero en este momento, mientras el sol comenzaba su descenso, toda esa autoridad, todo ese poder, toda esa influencia no valían absolutamente nada. En su hogar, separado de la sinagoga por apenas unas calles estrechas, yacía su única hija. Tenía 12 años, la edad en la que una niña judía se convertía en mujer, el umbral de un futuro prometedor. Pero ese futuro se desvanecía con cada respiración irregular, con cada acceso de fiebre que sacudía su frágil cuerpo. Los mexicos más prestigiosos de Cafarnaúm habían desfilado por su casa, cada uno con sus remedios, sus ungüentos, sus diagnósticos contradictorios. Habían quemado incienso, habían recitado oraciones, habían aplicado cataplasmas de hierbas raras traídas desde Jerusalén. Algunos hablaban de espíritus malignos, otros de desequilibrios en los humores del cuerpo. Otros simplemente movían la cabeza con impotencia. El dinero de Jairo, considerable para los estándares de un líder religioso, se había evaporado en consultas interminables y tratamientos ineficaces. Y ahora, después de semanas de agonía, los médicos le habían dado su veredicto final con miradas compasivas pero firmes. Era cuestión de horas, quizás días lo sumo. Jairo había pasado la noche anterior sentado junto al lecho de su hija, observando cómo su piel adquiría una palidez casi translúcida, cómo sus labios se agrietaban por la fiebre persistente. Su esposa, consumida por el dolor y la vigilia constante, se había quedado dormida exhausta en una silla cercana, su rostro surcado por lágrimas secas. En la quietud de esa noche interminable, Jairo había hecho algo que jamás imaginó que haría. Había cuestionado todo. ¿De qué servía su posición si no podía salvar a su propia hija? ¿Qué valor tenía su conocimiento de las Escrituras si no contenían la respuesta a esta crisis? ¿Dónde estaba el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ahora que lo necesitaba desesperadamente? Las oraciones que había recitado 1000 veces en la sinagoga ahora le parecían palabras huecas, rituales vacíos que no alcanzaban los cielos. Era un hombre con todo el poder religioso de Cafarnaúm, y sin embargo era completamente impotente ante la muerte que acechaba en su propia casa. Pero en medio de esa oscuridad devastadora, un pensamiento había comenzado a germinar en su mente. Un pensamiento que al principio rechazó por imposible, por escandaloso, por contrario a todo lo que representaba. Había oído los rumores, por supuesto. Todos en Cafarnaúm los habían oído. Jesús de Nazaret, el carpintero convertido en rabino itinerante, había estado causando conmoción por toda Galilea. Se decía que había convertido agua en vino en Caná. Se rumoreaba que había sanado al siervo de un centurión romano con una sola palabra. Los pescadores de la ciudad murmuraban historias increíbles de peces apareciendo milagrosamente en sus redes. Y lo más perturbador de todo, se decía que desafiaba abiertamente las interpretaciones tradicionales de la Torá, que comía con publicanos y pecadores, que tocaba a leprosos sin temor a la contaminación ritual. Los fariseos lo llamaban blasfemo, los escribas lo consideraban peligroso, los líderes religiosos de Jerusalén ya habían enviado emisarios para investigarlo. Y Jairo, como principal de la sinagoga, se había mantenido cuidadosamente neutral.
observando desde la distancia, evitando comprometerse. Pero ahora, con su hija al borde de la muerte, esa neutralidad ya no era una opción. El amanecer llegó a Cafarnaúm con una luz rosada que se extendía sobre el mar de Galilea, pero Jairo apenas la notó. Se había levantado antes del alba, su decisión ya tomada, aunque cada fibra de su ser de líder religioso se rebelaba contra ella. Iba a buscar a Jesús. Las implicaciones de esta decisión eran abrumadoras. Como principal de la sinagoga, acudir públicamente a un rabino no autorizado, un hombre sin credenciales formales de las escuelas rabínicas de Jerusalén, un predicador controvertido que dividía opiniones donde quiera que iba, era arriesgar todo lo que había construido. Podía imaginar las conversaciones susurradas en las esquinas, las miradas de desaprobación de los ancianos, las sonrisas satisfechas de aquellos que siempre habían envidiado su posición. Pero cuando miró una vez más a su hija, cuando vio cómo su respiración se volvía cada vez más superficial, cuando escuchó el llanto silencioso de su esposa, supo que no había realmente ninguna elección. Se vistió con cuidado esa mañana, pero no con sus ropas ceremoniales de líder de la sinagoga. Eligió una túnica simple, menos llamativa, como si al cambiar su atuendo pudiera de alguna manera minimizar lo que estaba a punto de hacer. Pero incluso mientras se vestía, sabía que era una ilusión. En una ciudad del tamaño de Cafarnaúm, donde todos conocían a todos, donde los chismes viajaban más rápido que el viento del lago, su búsqueda de Jesús sería conocida por toda la comunidad antes del mediodía. Pensó en ir de noche, en secreto, como había hecho Nicodemo en Jerusalén según los rumores. Pero no había tiempo para tales estratagemas. Su hija no tenía días, probablemente ni siquiera horas. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo ahora, a plena luz del día, ante los ojos de todos, asumiendo todas las consecuencias. Salió de su casa con el corazón martilleando en su pecho, cada paso sintiendo como si caminara hacia su propia ruina profesional. Los primeros vecinos que lo vieron lo saludaron con respeto, pero Jairo apenas respondió, su mente enfocada en una sola cosa: encontrar a Jesús antes de que fuera demasiado tarde. Preguntó en el mercado, su voz temblorosa traicionando su urgencia. Un comerciante de pescado le señaló hacia la orilla del lago. «El nazareno está enseñando allí, junto a la barca de Simón», le dijo el hombre, mirándolo con curiosidad evidente. ¿Por qué el principal de la sinagoga buscaba al controvertido profeta? La pregunta no se formuló en voz alta, pero colgaba en el aire entre ellos. Jairo simplemente asintió y apuró el paso, sintiendo las miradas que lo seguían, consciente de que cada persona que lo veía agregaría esta escena al tejido de rumores que pronto envolvería toda la ciudad. Mientras se acercaba a la orilla del lago, podía ver la multitud que se había congregado. Cientos de personas, quizás miles, se apiñaban alrededor de una figura central. Incluso desde la distancia, Jairo podía sentir la energía del lugar, una mezcla de expectación, curiosidad y algo más: esperanza. Se abrió paso entre la multitud. Su estatus aún le concedía cierto respeto incluso aquí, y la gente se apartaba, susurrando al reconocerlo. «Es Jairo», escuchó murmurar a alguien. «¿Qué hace aquí el principal de la sinagoga?», preguntó otra voz. «Debe ser importante», especuló un tercero. Finalmente llegó al frente, y allí, de pie sobre una pequeña elevación rocosa, estaba Jesús. No era lo que Jairo había esperado. No había nada particularmente impresionante en su apariencia física. Un hombre de unos 30 años, vestido como cualquier trabajador galileo, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas del carpintero que había sido. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que miraba a la multitud, que detenía el aliento de Jairo. Era como si ese hombre pudiera ver no solo el exterior de las personas, sino también sus almas mismas. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Jairo supo que Jesús ya conocía su historia, su desesperación, su dolor. No había necesidad de explicaciones elaboradas o presentaciones formales. Sin embargo,
Lo que sucedió a continuación sorprendió tanto a Jairo como a toda la multitud que observaba. Este hombre orgulloso, este líder respetado, este guardián de las tradiciones religiosas, hizo algo absolutamente impensable. Se arrojó a los pies de Jesús. Sus rodillas golpearon la tierra pedregosa con un sonido sordo, su frente casi tocando el polvo del camino. Era un gesto de humillación total, de rendición completa, el tipo de postración que normalmente se reservaba solo para Dios mismo. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Los que conocían a Jairo, que lo habían visto presidir ceremonias en la sinagoga con dignidad y autoridad, apenas podían creer lo que presenciaban. Pero Jairo estaba más allá del orgullo, más allá de la preocupación por las apariencias. Su hija estaba muriendo, y este hombre era su última esperanza. «Maestro», dijo Jairo, su voz quebrándose con la emoción que había estado reprimiendo durante semanas. «Mi hija, mi pequeña hija de 12 años, está al borde de la muerte. Te lo suplico, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Las palabras salieron de su boca en una avalancha desesperada, cada sílaba cargada con el peso de su angustia. No citó las Escrituras, no hizo argumentos teológicos elaborados, no invocó su posición o sus logros. Era simplemente un padre destrozado suplicando por la vida de su hija. Jesús lo miró con una compasión que Jairo sintió hasta sus huesos, una compasión que de alguna manera no disminuía su dignidad, sino que la restauraba. Sin una palabra, Jesús extendió su mano y ayudó a Jairo a ponerse de pie. Ese simple gesto de respeto hacia un hombre que acababa de humillarse completamente habló volúmenes sobre el carácter de este nazareno. Y entonces, para el asombro de Jairo y la multitud, Jesús simplemente dijo: «Vamos». El viaje de regreso a la casa de Jairo debería haber tomado solo unos minutos, pero la multitud los envolvió como una marea humana. Todos querían acercarse a Jesús, todos querían tocar sus ropas, todos esperaban su propio milagro. Jairo caminaba adelante, intentando despejar el camino, su urgencia creciendo con cada segundo que pasaba. Podía imaginar a su hija en casa, su respiración debilitándose, su vida escapándose mientras él luchaba a través de esta multitud implacable. «Por favor», murmuraba una y otra vez. «Por favor, dejad paso». Jesús caminaba con calma detrás de él, sin prisa aparente, y esa tranquilidad era a la vez reconfortante y frustrante para Jairo. ¿No entendía la urgencia? ¿No sabía que cada momento contaba? Pero había algo en la forma en que Jesús se movía entre la gente, tocando a algunos, bendiciendo a otros, que hablaba de una confianza más profunda que la mera prisa. Y entonces sucedió. En medio de la multitud, Jesús se detuvo repentinamente. «¿Quién ha tocado mis ropas?», preguntó, su voz clara a pesar del ruido circundante. Los discípulos parecían desconcertados por la pregunta. «Maestro», dijo uno de ellos, «la multitud te rodea y te aprieta por todos lados y preguntas quién te ha tocado». Pero Jesús no se movía, mirando alrededor como si buscara a alguien en particular. Jairo sintió que el pánico se apoderaba de su garganta. ¿Una pausa? ¿Ahora? ¿Cuando su hija estaba muriendo? Quiso gritar. Quiso suplicar a Jesús que siguiera caminando, que dejara esto para después. Pero las palabras se atascaron en su garganta mientras observaba cómo una mujer emergía de la multitud, temblando, y se arrojaba a los pies de Jesús. Ella comenzó a hablar de su propio sufrimiento. 12 años de hemorragias, 12 años de aislamiento social por su impureza ritual, 12 años de buscar sanación en vano. Exactamente 12 años, la misma edad que tenía la hija de Jairo. Mientras Jesús hablaba suavemente con la mujer, declarándola sana por su fe, Jairo sentía cada segundo como una eternidad. La compasión de Jesús hacia esta mujer era hermosa. Pero ¿qué pasaba con su propia hija? ¿Qué pasaba con su emergencia? Era una prueba cruel de su fe recién encontrada, un momento que revelaría si realmente confiaba en este nazareno o si su desesperación era solo una ilusión temporal.
Mientras Jesús terminaba de hablar con la mujer, Jairo vio figuras familiares acercándose desde la dirección de su casa. Reconoció instantáneamente a los sirvientes de su hogar, y la expresión en sus rostros hizo que su corazón se detuviera. Caminaban con la lentitud pesada de quienes llevan noticias devastadoras, sus hombros caídos, sus ojos evitando la mirada directa de su amo. Jairo sintió que sus piernas se volvían de plomo, que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Sabía lo que iban a decir antes de que abrieran sus bocas, y esa anticipación del dolor era casi peor que las palabras mismas. «Tu hija ha muerto», dijeron finalmente, sus voces apenas audibles sobre el murmullo de la multitud. «Ya no molestes al maestro». Esas últimas palabras golpearon a Jairo con una fuerza física. Era el final. Había llegado demasiado tarde. Mientras había estado aquí, luchando entre la multitud, mientras Jesús se había detenido para atender a otra persona, su preciosa niña, su único tesoro, había exhalado su último aliento sola. El mundo de Jairo se desmoronó en ese momento. Todo el riesgo que había tomado, toda la humillación que había soportado, toda la fe frágil que había logrado reunir, ahora parecía inútil, cruel incluso. Se tambaleó, sintiendo que sus rodillas cedían nuevamente, pero esta vez no por reverencia, sino por pura desesperación. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron, corriendo libremente por su rostro sin vergüenza ni disimulo. ¿Qué importaba ahora mantener las apariencias? ¿Qué importaba su posición social o su reputación? Su hija estaba muerta. La palabra resonaba en su mente como una campana fúnebre. Muerta, muerta, muerta. Todos sus temores más profundos se habían materializado, y había sucedido de la manera más cruel posible, con la esperanza casi al alcance de la mano antes de ser arrebatada. Podía imaginarse a sí mismo regresando a su casa ahora, no para presenciar un milagro, sino para preparar un funeral. Podía ver a su esposa destrozada por el dolor. Podía visualizar el pequeño cuerpo de su hija siendo preparado para el entierro según las costumbres judías. Pero entonces, a través de la niebla de su desesperación, escuchó una voz. La voz de Jesús, clara y firme, cortando a través del caos de su mente. No temas, cree solamente. Las palabras eran simples, casi absurdamente simples, dado lo que acababa de suceder. No temer. Su hija estaba muerta. ¿Creer solamente? ¿Creer en qué? ¿En los milagros cuando claramente había llegado demasiado tarde? Pero había algo en la forma en que Jesús pronunció esas palabras, algo en la absoluta confianza de su tono, que penetró la armadura de desesperación de Jairo. Jesús no parecía en absoluto perturbado por la noticia de la muerte. De hecho, parecía como si hubiera estado esperándola, como si formara parte de un plan más grande que Jairo no podía ver. Esta era la fe que Jesús le pedía, no la fe de que las cosas saldrían como Jairo esperaba, sino la fe de que incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando la muerte misma había triunfado aparentemente, había todavía una esperanza más profunda. Jesús entonces hizo algo extraordinario. En lugar de dejar que toda la multitud lo siguiera hasta la casa de Jairo, seleccionó solo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. «Solo nosotros», dijo, y comenzó a caminar hacia la casa de Jairo con determinación. Jairo lo siguió como en un sueño, sus pies moviéndose mecánicamente mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Las calles de Cafarnaúm, que conocía tan bien, ahora parecían extrañas, como si las viera por primera vez o por última vez. Vecinos y conocidos lo miraban con lástima, algunos con lágrimas en sus propios ojos. Las noticias de la muerte de su hija ya se habían extendido, y el barrio entero parecía estar de luto. Cuando finalmente llegaron a su casa, el sonido que lo recibió fue el de plañideras profesionales ya comenzando sus lamentos fúnebres. El aire estaba lleno de gritos rituales de dolor, de música fúnebre, del olor penetrante del incienso que se quemaba según la costumbre. Era la banda sonora de la muerte,
y Jairo sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente al escucharla. Pero Jesús, increíblemente, parecía completamente imperturbado, como si estuviera a punto de asistir a una fiesta en lugar de a un funeral. Jesús entró en la casa de Jairo con una autoridad que silenciaba todo a su alrededor. Las plañideras, que momentos antes llenaban el aire con sus lamentos profesionales, se detuvieron en seco, mirando a este forastero con una mezcla de confusión e indignación. ¿Quién era este hombre para interrumpir los rituales sagrados de la muerte? Pero antes de que pudieran formular sus protestas, Jesús habló. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Sus palabras fueron recibidas con una reacción inmediata y unánime. Risas. Risas burlonas, despectivas, incrédulas. Las plañideras, familiares, sirvientes, todos los que habían visto el cuerpo sin vida de la niña, todos los que habían comprobado que no respiraba, que su piel se había vuelto fría, que sus ojos habían perdido su brillo, se reían de este carpintero de Nazaret que afirmaba que la muerte era simplemente sueño. Para ellos era una blasfemia o locura, posiblemente ambas. Pero Jairo, observando la escena, recordó las palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Y en ese momento, a pesar de todo lo que sus ojos habían visto, a pesar de lo que los médicos habían confirmado, a pesar de la evidencia irrefutable de la muerte, eligió creer. Con un gesto firme, Jesús ordenó que todos salieran de la casa. Las plañideras protestaron, argumentando que era inapropiado, que violaba las costumbres, que los muertos merecían el respeto de los lamentos rituales. Pero Jesús fue inflexible, y finalmente, ante su insistencia y la mirada suplicante de Jairo, la casa fue evacuada. Solo quedaron Jesús, sus 3 discípulos, Jairo y su esposa. El silencio que siguió era casi ensordecedor después del caos anterior. La esposa de Jairo, que hasta ese momento había estado sumida en un dolor tan profundo que apenas podía moverse, levantó la vista con ojos hinchados por las lágrimas, mirando a este desconocido que había entrado en su hogar en el peor día de su vida. Jesús se acercó a ella con una ternura que atravesó su dolor y simplemente dijo: «Llevadme con ella». Juntos, los padres condujeron a Jesús a la habitación donde yacía el cuerpo de su hija, cada paso sintiendo como una eternidad, cada respiración un esfuerzo consciente contra el peso del dolor. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Allí, en su lecho, yacía la niña. Tenía solo 12 años, al borde de la feminidad, con el rostro sereno en la muerte pero desprovisto de toda la vida y alegría que había caracterizado su corta existencia. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, en la posición tradicional de los muertos. Su piel había adquirido esa palidez cerosa inconfundible. Jairo sintió que se ahogaba con el dolor renovado al verla así, y su esposa emitió un gemido bajo y desgarrador. Pero Jesús se acercó al lecho sin vacilación, sin el miedo a la impureza ritual que habría detenido a cualquier judío piadoso. Se inclinó sobre la niña y con una ternura infinita tomó su mano fría en la suya. Los discípulos observaban en silencio absoluto, apenas atreviéndose a respirar. Y entonces Jesús habló, su voz suave pero cargada de una autoridad que parecía resonar más allá de las dimensiones físicas de la habitación. Talita Kumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Durante un instante que pareció suspendido fuera del tiempo mismo, no sucedió nada. Y luego, como si la vida regresara como una marea irresistible, la niña comenzó a moverse. Primero fue apenas perceptible, un ligero color que volvía a sus mejillas, luego un estremecimiento en sus dedos. Sus ojos, que habían estado cerrados en el sueño permanente de la muerte, se abrieron. No gradualmente, no con confusión, sino con claridad completa, como si simplemente se despertara de una siesta normal. Se incorporó en su lecho, miró a su alrededor. Vio a
Sus padres, con lágrimas corriendo por sus rostros, vio a los extraños en su habitación, y su rostro mostró confusión natural de cualquier niña que se despierta para encontrar su casa llena de visitantes inesperados. «Tengo hambre», dijo con la simplicidad directa de la infancia. Y esas dos palabras simples rompieron completamente el hechizo de asombro que había mantenido a todos en silencio. La esposa de Jairo soltó un grito, una mezcla de júbilo, incredulidad y alivio tan puro que parecía venir de lo más profundo de su alma. Se lanzó hacia su hija, abrazándola con una fuerza que amenazaba con no soltarla nunca más, sollozando incontrolablemente mientras repetía su nombre una y otra vez. Jairo se quedó paralizado por un momento, su mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. Su hija, que había estado indudablemente muerta, que él mismo había visto sin respiración, sin pulso, fría y rígida, ahora estaba viva. No solo viva, sino completamente restaurada, pidiendo comida como si nada extraordinario hubiera sucedido. Era imposible. Defería todas las leyes naturales, contradecía todo lo que Jairo había aprendido en sus años de estudio de las Escrituras. Y sin embargo, aquí estaba, sucediendo ante sus propios ojos. Finalmente sus piernas respondieron y se movió hacia la cama, cayendo de rodillas junto a su esposa e hija, sus brazos rodeándolas a ambas, su cuerpo sacudido por sollozos que eran simultáneamente de dolor liberado y de alegría abrumadora. Por varios minutos, la familia simplemente se abrazó, dejando que la realidad del milagro penetrara lentamente en sus corazones destrozados y ahora restaurados. Jesús observaba la escena con una sonrisa suave, claramente complacido no por su propio poder, sino por la restauración de esta familia. Luego, con su practicidad característica, dijo algo que sorprendió a todos por su ordinariez: «Dadle de comer». Era un recordatorio de que esta niña, aunque había sido devuelta de la muerte por medios sobrenaturales, seguía siendo humana, seguía necesitando las cosas simples de la vida: comida, cuidado, amor. Era como si Jesús estuviera diciendo que los milagros no nos sacan de la vida normal, sino que nos restauran a ella. Luego, añadió una instrucción que Jairo encontraría casi imposible de cumplir: «No contéis a nadie lo que ha sucedido aquí». ¿Cómo podían guardar silencio sobre algo así? ¿Cómo podía Jairo no proclamar desde todos los tejados de Cafarnaúm lo que había presenciado? Pero en ese momento, habría prometido cualquier cosa, habría obedecido cualquier comando de este hombre que había hecho lo imposible. Mientras Jesús y sus discípulos se preparaban para marcharse, Jairo lo siguió hasta la puerta. Quería decir algo, expresar su gratitud, ofrecer algo a cambio de este don inestimable. ¿Dinero? ¿Posición? ¿Protección contra los líderes religiosos que buscaban atraparlo? Todo parecía ridículamente inadecuado. Finalmente, simplemente cayó de rodillas una vez más ante Jesús, esta vez no en desesperación, sino en adoración. «Maestro», fue todo lo que pudo decir, su voz quebrada por la emoción. Jesús simplemente puso su mano sobre la cabeza de Jairo en un gesto de bendición, y en ese toque, Jairo sintió no solo el poder que había resucitado a su hija, sino también la compasión, el amor y la comprensión de alguien que veía más allá de sus fallas, sus dudas, sus miedos. Cuando Jesús se fue, caminando de regreso hacia el lago donde las multitudes sin duda seguían esperándolo, Jairo se quedó en la puerta de su casa, observando su figura que se alejaba hasta que desapareció en las calles serpenteantes de Cafarnaúm. En las horas y días que siguieron, Jairo intentó obedecer el mandato de Jesús de mantener el silencio, pero era imposible. Las plañideras que habían sido expulsadas de la casa ya estaban difundiendo la noticia por toda la ciudad. La niña que había estado muerta ahora estaba viva, caminando, hablando, comiendo. Algunos lo llamaban milagro, otros lo llamaban truco. Algunos sugerían que la niña nunca había estado realmente muerta, sino solo en un coma profundo. Pero para aquellos que la habían visto, que habían confirmado su muerte,
no había duda. Un milagro había ocurrido en Cafarnaúm, y ya nada sería lo mismo. Para Jairo personalmente, este evento lo transformó de maneras que nunca podría haber anticipado. El líder religioso, seguro de sí mismo que había presidido la sinagoga con autoridad incuestionable, había sido reemplazado por un hombre humilde que había mirado a la muerte cara a cara y había visto algo más allá de ella. Su fe, que antes había sido un conjunto de rituales y tradiciones, ahora estaba arraigada en una experiencia personal de lo imposible hecho posible. Y aunque enfrentaría consecuencias por su asociación pública con Jesús, aunque algunos en la comunidad religiosa lo verían con sospecha o incluso hostilidad, Jairo sabía que volvería a hacer exactamente lo mismo, porque había aprendido algo que cambiaría el curso de su vida. Que cuando todo está perdido, cuando incluso la muerte parece haber ganado, hay un poder mayor, hay una esperanza más profunda, hay alguien que puede hablar vida incluso al silencio más oscuro de la muerte.